Por eso vamos a conversar de esto. Ya estamos. Muy buenos días. En pantalla ya lo tenemos a Pablo Ospina, el investigador, docente, catedrático también. eh, para esta conversación, muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, ahí estábamos confirmando el audio. Queremos brevemente hacer este comentario. Estamos en estos minutos quizá, ya teníamos una semana de despedida del actual gobierno de Lenín Moreno. En esta evaluación que no haría el gobierno, sino más bien la ciudadanía. ¿Cuáles son los puntos principales que Lenín Moreno deja? Porque hay como una balanza de entre recambio institucional, un viraje de la política en el país que termina con la elección de Guillermo Lasso también. ¿Cómo tú caracterizarías al gobierno de Lenín Moreno en estos 4 años? Sé que es una pregunta amplia, vamos como conversándolo. Bueno, creo que es claro que sus principales líneas de intervención fueron eh, la descorreización del aparato estatal. Eso fue su principal legado. eh, la elección del Consejo de Participación Transitorio, la consulta popular del año 2018 y la elección de ese Consejo Transitorio que logró cambiar las cabezas que formaban parte de las principales instituciones del Estado, le evitaron el tener que hacer reformas institucionales profundas a la legislación que había aprobado el correísmo durante sus 10 años de gestión. Entonces hizo una descorreización que consistió en el cambio de las figuras que dirigían las instituciones del Estado, pero no cambios en la legislación. No hubo grandes reformas ni a la ley de comunicación, ni hubo grandes reformas a las leyes de educación superior, ni hubo grandes reformas a las leyes de educación en general. O sea, digamos, la gran legislación aprobada durante el gobierno de Correa se mantuvo. Hubo reformas muy puntuales. Luego hubo una afirmación y una profundización de lo que podríamos llamar políticas económicas de ajuste. La crisis económica en el Ecuador no empezó con el coronavirus. La crisis económica del Ecuador empezó con la caída de los precios de las materias primas en el año 2014 y 2015. Y eso llevó a una serie de políticas de ajuste que empezaron en el 2015 y que se profundizaron posteriormente. Y con el gobierno de Lenín Moreno, esa profundización tuvo su punto más fuerte en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo de 2019 y luego con el intento de eliminación de los subsidios a los combustibles en octubre de 2019, con las consecuencias que todos conocemos, las manifestaciones inmensas, la posicionamiento de la CONAIE en el centro de la protesta social. Y esta eliminación de los subsidios finalmente se aprobó en el periodo en el cual los precios de los combustibles empezaron a caer. Ahí se hizo esta reforma y ahora están empezando a subir y probablemente este va a ser uno de los temas que también el gobierno de Guillermo Lasso va a tener que resolver. Va a dejar flotando los precios de los combustibles y cómo va a ser, perdón, con los precios del transporte público y del transporte de carga que tienen enormes efectos inflacionarios. Entonces, hay digamos así, una profundización de las políticas de ajuste que ya habían empezado en el año 2015 digamos, se hicieron de una manera muy, digamos, sin anestesia y revitalizaron entonces también la protesta social y ciudadana. Y yo diría que un tercer gran componente general del gobierno de Lenín Moreno es el fin, digamos, la incapacidad para el manejo de la pandemia, la incapacidad administrativa, la incapacidad de organización, la incapacidad de gestión de la pandemia
era algo que ya se veía viendo desde antes, era un gobierno con bastantes dificultades en la gestión, con cambios de ministros, en fin, y eso se profundizó terriblemente durante la pandemia ante una crisis mayúscula. Las incapacidades que ya se veían venir se reforzaron y, bueno, es uno de los países que tiene las tasas de mortalidad más altas si uno considera los muertos en exceso. Y también es uno de los países que tiene la menor cantidad de gente testeada y ahora con una lentitud enorme en el proceso de vacunación. Entonces, todo eso hace que sea un gobierno que ha mostrado una incapacidad de gestión pública notable. Y bueno, eso se refleja en las cifras de aprobación. Entonces, Micrófono. diría yo que la pésima gestión de la pandemia, la incapacidad, digamos, el ajuste estructural que se profundizó incluso durante la pandemia, y luego la descorreización de la política. Uh-huh. Que curiosamente esta descorreización se ratificó en las urnas. No es solamente, digamos así, los dirigentes políticos que buscaron una descorreización, sino que se fortaleció en la ciudadanía también. Ahora, uno de los puntos a recalcar del discurso de Lenín Moreno durante estos últimos días de su gestión ha sido el que le devolvió la libertad al Ecuador, el que lo reinstitucionalizó. Ahora preguntarte, Pablo, ¿qué modelo de Estado, con estos antecedentes que tú has dado, qué modelo de Estado finalmente es el que trabajó Lenín Moreno durante sus 4 años de gestión? A mí me parece que el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, fue un régimen que yo llamaría disciplinario. O sea, un intento de disciplinar a la sociedad, de disciplinar a la gente, de disciplinar al propio Estado, a veces con mecanismos coercitivos, a veces con mecanismos judiciales. Fue un gobierno que desconfiaba del funcionamiento autónomo de la sociedad y por lo tanto pensaba que no estaban capacitados para autogobernarse. Entonces, ese disciplinamiento me parece que es lo que digamos, el morenismo llama el fin del autoritarismo. Y en efecto, la mayoría de controles estatales sobre el funcionamiento de la sociedad se fueron relajando. Creo que eso pasó con los medios de comunicación, creo que eso pasó con las universidades, creo que eso pasó con las organizaciones sociales, el decreto 16, con los trabajadores del sector público, en fin, los temas de disciplinamiento de la sociedad efectivamente se redujeron. Y en su lugar ocurrió digamos así, una persecución o una represión mucho más selectiva, que tenía que ver con los grupos del correísmo. Me parece que la forma en la cual se manejó la judicialización de las protestas de octubre de 2019 son un ejemplo de esto. Evidentemente, la enorme dirección y la enorme movilización social, si querías atacar a las dirigencias, hubieras debido atacar a las dirigencias de la CONAIE, pero eso era muchísimo más difícil desde el punto de vista de la organización social, de la respuesta que hubiera podido tener la población movilizada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se inició la judicialización fundamentalmente a los dirigentes del correísmo, que no habían tenido prácticamente ningún protagonismo en las protestas en realidad. Se las convirtió en cabeza de turco en ese caso, y me parece que esto ha sido una política general, ha sido una política de represión mucho más focalizada y un relajamiento de las normas de control desde arriba que se habían instaurado donde el correísmo sobre la mayoría de campos digamos, y de personas y de grupos y de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, este es uno de los componentes importantes creo yo, del crecimiento tanto en la sociedad como entre los dirigentes políticos del anticorreísmo, el rechazo a este esfuerzo de disciplinamiento que existió en los 10 años del mandato de Rafael Correa. En este sentido y pensando en la transición y lo que ha sucedido en la última semana, en los últimos días en la Asamblea Nacional, el gobierno de Lenín Moreno, hay un momento de ruptura
con la clase política oficial del correísmo, toda esta línea, estos pactos, este consenso grande de la política en Ecuador, y hacia el segundo, tercero y cuarto año, más entre este segundo momento, entre el tercer y cuarto año del gobierno de Moreno, llega más a un tema de negociación y pacto con diferentes espacios políticos, económicos, ¿no es cierto? Y esto luego también traspasa y permea a la Asamblea Nacional con esta búsqueda de consensos, pero no tener una plataforma sólida. Moreno gobierna sin un partido. ¿Cómo esto va a afectar a la política en este siguiente momento, en donde no hay un partido único o una planadora como se la veía en la Asamblea Nacional por mayoría de votos para pasar leyes, para tomar decisiones? ¿Qué va a pasar nuevamente en la política ecuatoriana? ¿Vamos a regresar hacia algunas décadas en que pasaba lo mismo o esto sí ha cambiado? Bueno, el Ecuador es un país, ha sido tradicionalmente un país de gobiernos de minoría, de falta de mayorías parlamentarias, de debilidad de los aparatos de los partidos políticos. Eso ha sido una tradición, digamos, con el paréntesis diferente del correísmo, donde hubo un partido dominante que tenía mayoría casi absoluta en el Parlamento y luego en la mayoría de las entidades del Estado, incluidas las entidades de control. Entonces, este paréntesis del correísmo es más bien una anomalía dentro de la historia política del Ecuador. Entonces, el gobierno de Lenín Moreno fue particularmente débil. En otras circunstancias, un gobierno de tal debilidad hubiera podido ser reemplazado, hubiera podido caer en medio de protestas. Lo llamativo es que no cayó, y es porque a nadie le interesaba que cayera. Nadie estaba interesado realmente salvo el partido de Rafael Correa, que pidió su destitución en las protestas de 2019. Entonces me parece que esto, digamos, sumado a la falta de gestión, que no era solamente una falta de gestión administrativa y técnica, sino también una falta de gestión de la política misma, llevó a que el gobierno en realidad en el último año y medio de funcionamiento básicamente se arrastrara para terminar. O sea, su gran éxito es haber terminado su gestión, no haber sido destituido en el camino. Sin mayorías parlamentarias, en desbandada, con acusaciones de corrupción que se han multiplicado. Entonces, es un gobierno especialmente débil, es uno de los gobiernos más débiles que termina su gestión. ¿Va a ser exactamente igual Lasso? No. Al inicio, generalmente hay una cierta expectativa ciudadana para ver qué va, es un periodo de gracia que generalmente dura 100 días, que va a tener mucho que ver con la capacidad que tenga para hacer la vacunación de las 9 millones de personas que dijo que va a hacer. Entonces, si lo logra hacer, eso le va a extender el periodo de gracia. Luego, es posible, hay algunas señales de mejoramiento de la situación económica internacional. ¿Cuáles son estos? Básicamente la caída del precio del dólar. Cuando cae el precio del dólar, se abaratan, o sea, cuando hay devaluación del dólar, se abaratan las exportaciones ecuatorianas, se abarata también el turismo en el Ecuador y sobre todo, cuando el dólar cae de valor, sube el precio de los productos que están avaluados en dólares, como el petróleo o las materias primas. Entonces, el aumento del precio de las materias primas, la mejora de las condiciones de intercambio, por el abaratamiento, por la devaluación del dólar, todo eso le puede dar un margen económico un poquito mayor como para poder funcionar y fortalecerse. Y un tercer factor que tiene el gobierno de Lasso es que tiene el apoyo unánime del mundo empresarial. Es el gobierno de los empresarios. Es el gobierno como el de Sixto Durán Ballén, es el gobierno casi sin fisuras de las grandes fortunas y de los grandes grupos económicos están detrás de Guillermo Lasso de una manera que no estaban detrás de Lenín Moreno. Entonces, esto le da una cierta mayor fortaleza inicial. Por supuesto,
esto tiene que ser refrendado con las acciones, con la capacidad de gestión, con la capacidad de gestión política. Y luego, siempre los gobiernos tienen dificultades con los parlamentos. Históricamente, salvo el paréntesis correísta, lo que ha ocurrido son pactos parciales, luego desafiliaciones. Como los partidos son débiles, lo que hacen los gobiernos es lograr que una parte de los asambleístas de ciertos partidos se conviertan en independientes. Eso ya ha empezado a pasar. Entonces, lo que va a ocurrir es una fragilidad. Yo tengo la impresión de que va a ser muy difícil que el gobierno pase grandes reformas legales, por ejemplo, tributarias, en fin, esas creo que van a ser más difíciles, pero va a poder hacer, digamos, tiene una inicial fortaleza como para hacer varios elementos de gestión muy importantes en sus primeros días de gobierno. Uh-huh. Pablo, y sobre lo que se conversa en este momento los grupos económicos, si bien llega con el gobierno de Lasso aparentemente en este análisis, como todos los sectores de poder económico unidos han estado presentes durante los últimos gobiernos. En el gobierno del señor Correa estuvieron algún sector de los poderes económicos, en el gobierno de Moreno también. No quisiera que te vayas sin aprovechar justo este análisis de qué resultó de la conversación entre los principales líderes políticos de estas tendencias, ¿no? El señor Rafael Correa por toda esta línea del llamado progresismo, el señor Jaime Nebot de un partido social cristiano muy presente en la política ecuatoriana, y el señor Guillermo Lasso, hoy actual presidente. ¿A qué responde esta conversación que sí, bien, tenía un objetivo concreto, el tema de dar viabilidad a la Asamblea Nacional en los términos de negociación que estaban hablando, pero mucho más allá, que se sienten estos tres caciques de la política ecuatoriana para seguir planteando su tipo de política al país? A ver, el gobierno de Rafael Correa también gobernó con los grupos económicos más poderosos del país, pero Rafael Correa no era su representante orgánico. Con él negociaban, con él se ponían de acuerdo en esto y en lo otro. A veces les hacía caso, a veces no les hacía caso. No era alguien en quien podían confiar plenamente. Era demasiado estatista para la visión liberal que tenían de la economía. Entonces, era un gobierno que pactó con ellos, pero que no era plenamente de él. Me parece que algo similar pasó con Lenín Moreno. Lenín Moreno era un gobierno más débil, por lo tanto más sujeto a las presiones y a las demandas del sector empresarial. Entonces se sintieron un poco más cómodos con Lenín Moreno. Sin embargo, Guillermo Lasso es un miembro de la familia. Es un miembro de la familia. Es parte de los grupos económicos. Vive con ellos. Cena con ellos. Piensa como ellos. Entonces, es un representante orgánico de los sectores empresariales. Esto es una diferencia. Muchas de las políticas creo yo, van a nacer de esa unidad orgánica. Sin embargo, va a tener que negociar porque no es un gobierno que tiene todos los factores de poder de su lado. Y uno de los ejemplos de esta incapacidad de negociar fue ese acuerdo del cual estás mencionando, ese acuerdo entre Nebot, Correa y Lasso. Bueno, Lasso inicialmente, todos los testimonios que tenemos hacen pensar que Lasso inicialmente estuvo de acuerdo, pero su base social no se lo permitió, porque el voto principal de Lasso no es un voto por Lasso, fue un voto contra Correa. Y la primera acción de gobierno que haga sea un acuerdo para la creación de una comisión de la verdad y empezar a limpiar los procesos judiciales, finalmente generó una reacción en todas sus bases de apoyo que finalmente le hizo desistir y dar un paso hacia atrás. Entonces, ¿pero qué significa esto? Que finalmente estos sectores políticos son lo suficientemente pragmáticos como para ponerse de acuerdo entre sí. Entonces, no es que por oposición ideológica el correísmo va a negarse a todas las políticas neoliberales, no. El correísmo tomó medidas neoliberales, como por ejemplo la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea,
¿Por qué se va a oponer a una firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos? O sea, no hay razón ideológica para distinguir entre los dos. Entonces, en general fue un gobierno, el de Correa, pragmático en la relación con los sectores empresariales, mantiene sus vínculos con ellos. Hay un electorado, además, del correísmo, que es un electorado básicamente socialcristiano y básicamente y tradicionalmente conservador, que es el electorado fundamentalmente de la costa, de las provincias de la costa sur, especialmente, y también en parte de Manabí, donde uno ve que el voto para los gobiernos locales es social cristiano y el voto para presidente es por Correa, o por el Delfín de Correa en este caso. Entonces, hay una asociación entre estas fuerzas políticas que anuncia que en el futuro puede haber otros acuerdos. Ahora fracasó, pero no significa que está excluido para siempre en el futuro. Ahora, Pablo, yo quisiera preguntarte, otro de los hitos del gobierno de Lenín Moreno fue octubre del 2019, sin duda, y que también se expresó de alguna manera en las urnas en las últimas elecciones. ¿Cómo todas estas demandas, los sectores que impulsaron octubre, van a estar presentes también como otro sector dentro de la política del país durante el gobierno de Lasso? Bueno, el gobierno de Lasso tiene, y va a haber, y yo creo que la política ecuatoriana por lo menos el próximo año, perdón, va a ser la lucha entre tres oposiciones. Tienes la oposición correísta, tienes la oposición del gobierno, digamos, del movimiento indígena, y todos sus aliados, ¿no es cierto?, alrededor de Pachacutic, pero no solo de Pachacutic, sino de toda la red de organizaciones que están en el polo de atracción de la CONAIE. Y luego tienes la oposición socialdemócrata de Izquierda Democrática. Dale. Tienes tres opciones de oposición, y las tres van a tratar de presentarse como la oposición de reemplazo, de recambio. Entonces, aquí va a haber una gran dificultad. El gran problema del correísmo es que tienen un techo y un anticorreísmo muy fuerte que limita sus posibilidades futuras. El gran problema de Pachacutic es la dispersión interna, la heterogeneidad política, la existencia de muchísimas tendencias. Esto es algo tradicional en el movimiento indígena y en los movimientos sociales en general. Entonces, lograr cohesionarse lo suficiente para dar una respuesta oportuna, rápida, ¿no es cierto? Eso se acaba de probar ahora con la salida de Yacu Pérez de Pachacutic. O sea, hay demasiados fraccionamientos internos. Entonces, esa oposición tiene esa dificultad, pero en cambio tiene la ventaja de tener una capacidad de movilización en la calle. No es solo una oposición parlamentaria, es una oposición organizada, estructurada en un auténtico movimiento social. Y luego la oposición de la Izquierda Democrática es una oposición que tiene la oportunidad de presentarse como el centro, como la oportunidad no polarizadora, como quien trata de evitar los extremos, la prudencia, ¿no es cierto? Tiene esa ventaja, hay una fracción del electorado importante que comulga con esa idea, pero en cambio su mayor dificultad es que la Izquierda Democrática y el candidato de Izquierda Democrática, Javier Hervas, se han presentado como muy proempresariales. Entonces puede ser una oposición demasiado cercana al gobierno de Lasso. Y eso le puede restar oportunidades para capturar este desencanto que probablemente el gobierno de Lasso pueda generar a lo largo del tiempo. Entonces, digamos, la dinámica inicialmente, por lo menos en el primer año, va a ser cuál de las tres oposiciones funciona mejor, cuál de las tres oposiciones se logra distinguir, cuál de las tres oposiciones logra destacar y con cuál de ellas el gobierno puede negociar para cada tema. Muchísimas gracias, Pablo. Nos llegan reportes ya de protestas, de la movilización. En este día se han convocado varias movilizaciones. Esto en un contexto latinoamericano, en tanto lo que está sucediendo en Colombia con el paro nacional desde ya hace varias semanas continúa.
Y claro, estos actores y perfiles políticos que acuden en este día a la posesión del nuevo presidente Lasso también generan este debate desde la organización social, de qué está pasando y cuál va a ser quizá también la política internacional desde Ecuador. El reconocimiento de otro gobierno en Venezuela, pueda o no gustarle a mucha gente, hay un gobierno instituido en Venezuela y hay una oposición que ha llegado desde Venezuela hoy a Ecuador. De todo esto lo estaremos conversando durante esta jornada. Solo déjame hacerte un comentario a esto. Sí, de acuerdo. Llamo la atención de que los países que están en este momento en la ola de la noticia y de la protesta son los países que fueron presentados como los modelos de la liberalización y del neoliberalismo, los grandes éxitos. Chile, ¿por qué no hacemos como hace Colombia? ¿Por qué no hacemos como hace Perú? Y ahora resulta que Perú está a punto probablemente de elegir a un gobierno de izquierdas. Pedro Castillo. Colombia tiene una enorme movilización social y la derecha chilena acaba de perder abrumadoramente en la elección de la Asamblea Constituyente. Entonces, eso también va a influir en la política de Lasso. Su margen de maniobra para una política plenamente neoliberal y absolutamente liberalizadora es un margen pequeño, digamos, no completamente pequeño, no absolutamente, no inexistente, pero es un margen reducido. Y eso se expresa, por ejemplo, en la política de salud pública. ¿Es posible pensar en una privatización de los servicios de salud o del IES en un momento en el cual la gente necesita mayor protección en el sistema de salud pública? Porque es la única manera de enfrentar una pandemia. O sea, las fuerzas que luchan por la protección de la salud pública tienen ahora muchísimas más herramientas, muchísimos más argumentos, y los que quieren privatizarla les resulta muchísimo más difícil. Entonces yo creo que todo eso constriñe el margen de maniobra de un gobierno que quiera ser totalmente liberal. Es posible que Lasso se busque una vía un poco más progresiva y no un ajuste brutal. Esperemos.